¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos ya Parlamento. Les contamos lo más destacado de la semana en la Cámara Regional. Encontrar una vivienda es el problema social más grave que tiene Canarias, según el diputado del Común. La Diputación del Común, este órgano auxiliar de la Cámara, presentó esta semana su informe extraordinario. Rafael Llanes ha pedido un gran pacto político para que de cara a los próximos 10 años se pongan en marcha en el mercado 46.000 viviendas sociales a precios asequibles. Enseguida les contamos todos los detalles. Antes, vamos con más asuntos destacados de esta semana. El consejero de Energía ha reafirmado la apuesta del Gobierno por las renovables, aunque a corto plazo sigan haciendo falta energías fósiles. Zapata ha asegurado en comisión que seguirán impulsando las energías limpias. La consejera de Cultura y Universidades ha reconocido que se ha producido un reajuste en el presupuesto dedicado a cultura. Migdalia Machín insistió en que la partida del Instituto Canario de Desarrollo Cultural ha aumentado y que por tanto quedan cubiertas todas las grandes necesidades en el ámbito cultural. Estas dos diputadas son la más joven y la de mayor edad en el Parlamento canario. Comparten partido, el socialista, y ambas son de la isla de Lanzarote. Nos han contado cómo viven el día a día en la Cámara desde la perspectiva de la experiencia y la juventud. Esta semana conoceremos el lado más personal de Melody Mendoza, diputada del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera. Con ella hemos hablado de gastronomía, gustos musicales y de sus recuerdos de infancia. Y esta semana vamos a recibir en la entrevista a un diputado que se ha estrenado en el Parlamento y en la política en esta legislatura. El único representante del Grupo Mixto, Agrupación Herreña Independiente, Raúl Acosta. Raúl Acosta, ¿qué tal, señor Acosta? Bienvenido a las entrevistas del programa Parlamento. Hola, buenos días. Muy bueno, bien. Es el portavoz del Grupo Mixto, además en esta 11ª legislatura, señor Acosta, un Grupo Mixto conformado por un solo diputado de la Agrupación Herreña Independiente, ¿no? Sí, no sé si es la primera vez que sucede, pero bueno, algo anómalo, pero de cara a mi formación política pues es muy bueno porque nos permite poder estar en todos los asuntos del Pleno, en todas las comisiones, por lo tanto la representatividad para mi Isla del Hierro en esta ocasión es vital. Bueno, decía usted en su estreno como portavoz de ese Grupo Mixto, Agrupación Herreña Independiente, que pretendían ustedes ejercer de fuerza insularista, pero sin sentido peyorativo, lo decía así, solo con el objeto de defender a las Islas Verdes, entre ellas, evidentemente, a su isla, la Isla del Hierro, ¿no? Sí, la Agrupación Herreña Independiente desde que nace entiende que Canarias son 8 islas que deben de ir todas de la mano juntas, porque si todas tenemos progreso, Canarias en su conjunto le irá bien. Entonces no solo se trata de Gran Canaria y Tenerife, sino de que las 8 islas crezcan, y un poco ese es el espíritu de la Agrupación Herreña Independiente, y no solo las Islas Verdes, sino también Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa, también nos importan, en definitiva que toda Canarias en su conjunto crezca y que lo haga de forma igual, no que haya una Canarias de 2 velocidades. En cualquier caso, y en virtud de los acuerdos alcanzados en su momento, en este momento el Grupo Mixto apoya, aunque sea desde fuera, al actual Gobierno de Canarias. Exacto, nosotros apoyamos al Gobierno y también conformamos parte de él gracias a Narváez Quintero, compañero de partido y consejero. Bueno, empezamos, si le parece, haciendo un balance, que es lo que hemos preguntado en estos primeros pasos que da la legislatura, que ya va un tanto avanzada hacia el final del año, pero se está haciendo una especie de balance de esos primeros ya más de 100 días de gobierno. ¿Cuál es la posición del Grupo Mixto? Pues la posición es que en estos primeros 100 días creemos que se ha impulsado ciertas medidas que estaban demandando la sociedad, especialmente en la Isla del Hierro. Ya se aprobaron en los presupuestos para el 2024 la bonificación al combustible para La Palma, La Gomera y El Hierro, que es una reivindicación histórica que teníamos. Y por otro lado tenemos unos presupuestos ya en borrador que esperemos que se aprueben, donde se hacen inversiones muy notables en sanidad, en educación, también en infraestructuras. Entonces creemos que, por ejemplo, en materia de aguas, ¿no?, que hay 51 millones, entendemos que es los pasos que tiene que dar la comunidad autónoma para garantizar el futuro de Canarias. Bueno, ya que hablamos de los presupuestos, ha mostrado usted su satisfacción sobre los presupuestos que necesita Canarias, por tanto, según su formación política. Sin embargo,
por parte de la oposición pues se han mostrado contrarios. De hecho, han anunciado estas enmiendas a la totalidad. A lo largo del trámite de enmiendas, ¿piensa que puede todavía mejorarse de cara a diciembre? Sí, seguramente las enmiendas se mejoren o se afinen muchas partidas que por la premura de elaborar el proyecto de ley para que cumpliera con los plazos formales no se han tenido en cuenta. Ahora en esta segunda ronda, donde los partidos ya consultan mejor a los cabildos insulares, a los municipios y las formaciones políticas hablan entre sí, los presupuestos deberían de mejorarse y deberían hacerse unas enmiendas pensando en mejorar la ciudadanía canaria y no simplemente en decir que son enmiendas a la totalidad, porque si cogemos la ley de presupuestos del 23 y cogemos el proyecto de ley del 24, vemos que muchas partidas son totalmente iguales, pero mejoradas en muchos casos con mayor financiación. Por lo tanto, cuando ahora la oposición critica esos presupuestos, pues muchas veces lo hace sin razón de ser y más por una cuestión de efectismo político que de realidad presupuestaria. Bueno, no hemos vivido una semana cualquiera políticamente hablando a nivel nacional. Esto evidentemente tiene también sus repercusiones aquí en Canarias. El hecho de que Coalición Canaria apoye la investidura de Pedro Sánchez y el PP no, ¿puede tener algún tipo de efecto en el pacto de gobierno aquí en Canarias a su juicio? Espero que no, sinceramente, porque por ahora se ha mostrado bastante sólido. Ayer leí unas declaraciones de Manolo Domínguez en este sentido, que decía que tendría efecto cero en el gobierno de Canarias y a priori parece que hay muy buena relación y una cooperación muy estrecha entre la parte de coalición y del PP, por lo tanto, por la estabilidad dentro de Canarias, espero que no. Bueno, en cualquier caso, usted sí se preocupaba en el anterior pleno, el de la anterior semana, por esos 15.000 millones, por esa pues claro, diferencia de trato entre comunidades, aunque el presidente le respondía que iban a exigir un Consejo de Política Fiscal y Financiera, iban a exigir lo mismo desde el gobierno estatal en funciones, dice que se va a cumplir con el resto de comunidades. ¿Cómo ve esta cuestión en particular, que es la que ha provocado, al fin y al cabo, entre otras cuestiones, tantas movilizaciones? Pues sinceramente veía más factible o más sencillo a nivel político la amnistía que esta condonación. Esta condonación supone un agravio comparativo con todas las comunidades autónomas sin parangón. Vas a condonar una deuda cuando el resto de comunidades como Canarias, que ha sido cumplidora, ha sido presupuestariamente muy estable, no ha recurrido a un exceso de financiación, bien vía deuda pública, bien vía los ICOs ni el fondo de financiación, y en cambio, ¿qué mensaje le manda si ahora de repente condonas a una comunidad autónoma y el resto se queda como estaba? Porque no solo es la deuda dejada de pagar, sino también es todas las políticas que se dejaron de hacer por tener que recurrir a esa deuda. ¿Cuántas oportunidades, lo que en economía se llama el coste de oportunidad? Es decir, ¿cuánto hemos dejado de hacer por tener esos límites presupuestarios y cuánto sí ha hecho Cataluña por tener ese exceso de financiación que ahora de golpe y plumazo se va a borrar? Yo creo que eso genera un agravio y va a ser una desigualdad aún mayor dentro de España. Veremos qué ocurre a este respecto. Volviendo a Canarias, si hay un asunto que ha marcado la agenda política, es una crisis humanitaria que además está afectando en esta ocasión de lleno a la isla del Hierro. Los datos ya superan esa crisis migratoria de 2006 y ya decimos, el Hierro ha sufrido como nunca la llegada de personas migrantes, por muchos aspectos, por verlos llegar como han llegado, por tener que atender a tantas personas cuando no tienen los medios suficientes. Efectivamente, la isla del Hierro ha superado todos los registros, no tenemos capacidad, los atendemos de una forma que no es digna y además la población del Hierro sufre unas consecuencias que no estamos evaluando. Un municipio como El Pinar, con un pueblito como La Restinga, que vive mayoritariamente del turismo y de la pesca, ve cómo hasta hace nada su muelle estaba completamente inoperativo. Más de 30 cayucos, no había una escalera de embarque y desembarque, y pensamos en esos turistas que a lo mejor han pagado mucho más por venir al Hierro por el coste de los billetes que ir a la Baja California a bucear, gracias a que tenemos unos fondos únicos, y se encuentra en esa imagen. Luego los servicios sanitarios, Protección Civil, voluntariado de Cruz Roja, ven como no tienen medios, quieren atender, quieren ayudar a la gente y no pueden. Y luego vemos como todo se hace desde la improvisación. Sabíamos que esta crisis iba a llegar, ha llegado y no estábamos preparados. Y ahora de repente seguimos improvisando. En San Andrés el otro día le quitábamos de la noche y la mañana unas cuadras a unos ganaderos para habilitar unos espacios, para dotarlos de unas instalaciones, no sabemos muy bien con qué finalidad. Se habla de un proyecto en Echedo gracias a la intervención de Escribá, de una inversión de 9 millones de euros, pero tampoco sabemos qué tipo de proyecto se va a hacer. Tampoco queremos que las políticas se hagan desde la improvisación, porque vas a hacer unas instalaciones ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Todo se tiene que hacer desde la mesura y de saber que el fin que tiene que ser simplemente un centro de acogida temporal,
queremos hacer un centro solo para menores. Son cuestiones en las que no se está preguntando, sino simplemente trabajando a golpe de improvisación y a golpe de oleada. Hablabas de menores, precisamente ahí está también el problema, porque en la Isla del Hierro hay muchos menores y una de las reivindicaciones que se ha escuchado en el Parlamento, además en casi todos los plenos, en las comisiones, es que haya un reparto equitativo con el resto de comunidades de España, de estos menores que están al cargo de la comunidad autónoma, ¿no? Sí, lo primero que hay que hacer es quitar que el título competencial de que los menores sean competencia de la comunidad autónoma, porque el legislador, cuando dijo que las comunidades tenían competencias menores, no era pensando en una crisis migratoria, era pensando en asuntos de servicios sociales, casos análogos. La comunidad autónoma canaria no se puede hacer cargo de más de 3.000 menores, o la Isla del Hierro no puede asumir de golpe y porrazo 200 menores, porque ni nuestro sistema educativo ni nuestra infraestructura sociosanitaria puede asumirlo. Por lo tanto, tenemos que hacer un reparto y ya no vale la solidaridad, ya tienen que haber cauces legales donde se compela al resto de comunidades autónomas a que asuma un reparto en función de criterios objetivos a esos menores. Bueno, uno de los compromisos alcanzados para la investidura de Pedro Sánchez tenía que ver con una mejor atención a la situación canaria y la del Hierro en particular, también en lo que respecta a los menores, ¿no? Efectivamente, yo creo que muchas veces desde la frialdad de un despacho en Madrid no se percibe bien la realidad de lo que sucede aquí. Yo quisiera ver a esos ministerios, a esos 6 ministerios que intervienen en el fenómeno migratorio, ver cómo desembarca un cayuco, ver el estado en el que están esas personas, sean mayores o menores, da igual, hablo de personas, y yo creo que así entenderían mejor y podrían modular mejores políticas. ¿Ese pacto canario de migración sirve para algo que además firmaron todas las fuerzas políticas con la excepción del grupo Vox? Sirve para que políticamente veamos que los grandes problemas estamos de acuerdo, pero por ahora toda esa serie de medidas tienen que implementarse y esperamos que más pronto que tarde, porque ya estamos llegando a una situación de desborde. Es verdad que por el cambio ahora de las mareas y del mar de invierno, pues a lo mejor no vamos a ver esa gran llegada que estaba llegando, pero volverá a verla, porque los flujos migratorios han cambiado y la ruta atlántica se ha puesto en alza nuevamente. Entonces, esas medidas que estaban contempladas tienen que relanzarse para que ante una nueva oleada estemos preparados. La economía es un asunto que es clave estos días, que está de hecho en lo más alto de las preocupaciones de los ciudadanos, lo decía el CIS, el coste de la vida. El coste de la vida en islas como el Hierro se complica aún más si cabe, si ya es complicado para el resto de los canarios, ¿no? Sí, en islas como el Hierro, la doble y la triple insularidad hace que muchos precios, por ejemplo, en algo tan básico como es el combustible, sea de media con respecto a Tenerife o Gran Canaria de más de 30 céntimos el litro. Los alimentos, el acceso a oferta cultural, es decir, todo en las islas como en el Hierro se complica mucho más desde el punto de vista económico y es uno de los grandes problemas que tenemos en islas como el Hierro o La Palma. Hay otro asunto que también se ha hablado aquí en la Cámara que tiene que ver con el índice de pobreza en Canarias. El informe AROPE se leyó aquí, se dieron los datos. Es un asunto además que está pues muy cronificado, que parece que además va pasando de legislatura en legislatura sin solución, y es lo que además luego se constata cuando se habla de estas cifras, ¿no? Sí, casualmente salía ayer también una noticia de que Canarias somos más pobres pero más felices. Es triste, pero no paramos de tener registros donde nos sitúan a la cola de todos los índices, incluso dentro de las RUP volvemos a estar a la cola dentro de las RUP como una de las más pobres. Entonces Canarias tiene un problema muy grave con la pobreza y tiene un problema muy grave porque no estamos teniendo en cuenta qué economía de futuro queremos. Lo primero que tenemos que mirar es que hay mucho debate sobre turismo sí o turismo no, que es uno de los motores tractores que tiene la economía canaria. Pues tenemos que saber qué Canarias queremos y a partir de ahí modular las políticas para tener una economía acorde también a la calidad de vida que queramos. Y no solo tenemos que fijarnos en índices macroeconómicos, porque a veces nos impulsan a un crecimiento que no es sostenible. Tenemos que modular también nuestras políticas en base a otros índices que vayan más acompasados a un desarrollo sostenible. En este informe además se señalaba como la falta de vivienda entre las variables que contribuían a la pobreza de la población. Y precisamente ahora se está estudiando cómo poner límites al alquiler vacacional, a esa falta de vivienda en zonas turísticas, uno de los asuntos además que va a marcar seguramente pues también muchos de los debates en la Cámara, ¿no? Sí, lo que tenemos que trabajar es en cómo garantizar suelo disponible y acceso a vivienda para los jóvenes, para las personas que pueden estar en riesgo de exclusión. Tiene que haber un debate desde el punto de vista también del urbanismo,
de cómo el planeamiento en muchos sitios ha constreñido el crecimiento para poder posibilitar que exista vivienda. Canarias tiene un problema de suelo porque tenemos un espacio muy delimitado, al final es la realidad insular, pero tenemos que acometer medidas sobre todo en la creación de vivienda, que es uno de los grandes problemas, y en mi Isla del Hierro, cuando un joven se quiere hacer su primera vivienda, es casi imposible si no la hereda o si no tienes disponibilidad de suelo, y luego que en ese suelo se pueda edificar. Bueno, también hay otro asunto, porque aquí en el Parlamento se habla mucho de cuestiones que sí que afectan a los ciudadanos, aunque muchas de las personas que pasan incluso por las puertas del Parlamento no saben exactamente hasta qué punto pues, los problemas de los ciudadanos se abordan aquí. Y el de la sanidad, las listas de espera, vuelve a estar también en el centro del debate. Ahora hay un nuevo plan que pone la nueva consejería, precisamente para tratar de suavizar esas listas de espera para especialidades, para operaciones, incluso todavía en atención primaria. Sí, creemos que las medidas que se han adoptado, como es dotar a la atención primaria de 181 millones más, de hacer un plan especial para acometer las listas de espera, programando operaciones por las tardes, fines de semana, etcétera. Vamos a evaluar en sede parlamentaria cómo ha ido mejorando a lo largo del tiempo con estas medidas, pero creo que la clave está en la atención primaria. Los países que invierten bastante en atención primaria no solo mejoran la sanidad en su conjunto, sino que además ayudan a ahorrar dinero, porque una detención temprana de muchas afecciones evita que luego se cronifiquen o que vayan a más. Por lo tanto, también supone pues, para la sanidad y para el servicio de salud una mejora sustancial. Bueno, Raúl Acosta, estamos casi llegando al final. Creo que no me equivoco si digo que probablemente sea uno de los diputados de la Cámara que más trabaja. Quizá por el hecho de que es usted pues, el único diputado de su grupo, y eso le supone, para que se hagan una idea a los espectadores, pues, estar en todas y cada uno de los plenos en todos los momentos, en todas y cada una de las comisiones. Quizá otros grupos más numerosos pues se pueden repartir el trabajo, por así decirlo. ¿Cómo lo lleva? Bueno, por ahora bastante bien, porque por suerte nos permite estar en todos los asuntos. Es verdad que es una carga de trabajo bastante grande, pero por suerte contamos con un buen equipo. Tengo mucho soporte de mi partido. Hay mucho vacilón con cuántos kilómetros hago en un día de pleno, pero por ahora lo estamos llevando bien. Y no sé si hay una relación especial con los diputados de Reño, aunque sean de diferentes formaciones políticas. Sí, al fin las siglas un poco da igual porque estamos todos en la misma causa, entonces por suerte sí tenemos también buena relación, y en los grandes temas compartimos y hablamos para intentar compaginar qué políticas podemos tener en común. Bueno, se estrena usted además como político en activo, como diputado regional, y una vez que ha entrado aquí con estos 3 meses de perspectiva, ¿es lo que se esperaba? Tengo que decir que ojalá las políticas pudieran ser más rápidas. Yo venía de un mundo muy ejecutivo, donde las cosas eran más inmediatas, y creo que hay muchos problemas de la sociedad que reclaman soluciones más inmediatas, y por desgracia los tiempos de la política y de la administración no son lo suficientemente rápidos para la velocidad que piden ciertas cuestiones en nuestra sociedad. Eso es lo que peor llevo. Bueno, pues señor Acosta, Raúl Acosta, que es portavoz, presidente también del Grupo Mixto, encantada de recibirle, y le volveremos a recibir en las próximas ediciones de Programas Parlamento, porque ya decimos, aquí está usted de único diputado del Grupo Mixto. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes. La falta de suelo público o el aumento de los niveles de pobreza están entre los principales motivos que impiden acceder a una vivienda aquí en Canarias. Lo ha confirmado el diputado del Común, que ha explicado en el Parlamento las conclusiones de su informe extraordinario sobre la situación del acceso a la vivienda en el archipiélago. El informe del diputado del Común viene a confirmar la dificultad que existe en las islas para comprar o alquilar una vivienda. El documento refleja que la alta tasa de desempleo, los salarios bajos y la falta de suelo público son los principales motivos de esta situación. En propiedad, la Comunidad Autónoma de Canarias es la 4ª comunidad autónoma en tener los precios más altos. Y esto ha provocado que la mitad de las familias dediquen el 40% o más de su renta
al pago del alquiler. Estamos hablando de que hay 42 ayuntamientos que afirman carecer de suelo para construir, es decir, un 47% de los ayuntamientos. Esa escasez de política de vivienda también ha generado que tengamos actualmente más de 25.000 personas demandantes de una vivienda social. Y lo que no es posible es que en las zonas turísticas los trabajadores no puedan encontrar un lugar donde desarrollar su trabajo. Canarias no es que haya tenido una política débil en materia de vivienda. Canarias hasta el año 19 no tuvo política de vivienda, hay que decirlo claro. Esta es la verdadera foto que nos deja su paso por el Gobierno. Esta es la realidad de Canarias que nos han dejado los del escudo social. Analizamos este informe de la responsabilidad y como un instrumento valioso sobre el que trabajar en los próximos 4 años y dar respuesta rápida a la ciudadanía que lo está esperando. Que no más que el piso compartido de toda la vida, porque no nos podemos pagar uno solo. Y lo decimos como una cuestión normal, como algo deseable. No, miren, no. Entre las 39 propuestas del informe hay un apartado especial dedicado a las mujeres víctimas de violencia de género y a las personas con alguna discapacidad que aún tienen más dificultades para acceder a una vivienda. Y precisamente esta semana se ha presentado en la capital tinerfeña el proyecto del nuevo edificio donde va a ir ubicada la sede del diputado del Común. El inmueble está cedido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por un periodo de 50 años. La nueva oficina va a contar con 400 metros cuadrados, con 2 alturas. El Parlamento de Canarias va a invertir 1.144.000 euros en la reforma de este edificio. La obra va a durar 18 meses. Va a suponer un ahorro anual de 50.000 euros a la institución. Entendíamos muy importante que el diputado del Común, que es una institución muy importante en nuestra política autonómica y regional, tuviera sede también aquí en Santa Cruz de Tenerife. Agradecer al alcalde José Manuel Bermúdez su empeño en que este servicio público no saliera de la ciudad. Y además reúne las condiciones, digamos, de dignidad que una institución como esta tiene que tener en una oficina de carácter institucional. Hemos escuchado a la consejera de Universidad de Ciencia e Innovación, también de Cultura, ha admitido en comisión parlamentaria un reajuste en el presupuesto dedicado precisamente a la cultura, que no está en consonancia con la ley aprobada en la pasada legislatura, la ley que obligaba a un mínimo de inversión cultural. Asegura, sin embargo, que el presupuesto del Instituto Canario de Desarrollo Cultural ha aumentado y que van a quedar cubiertas las grandes necesidades en ese ámbito. Financiación de programas para las universidades, falta de profesorado en facultades como la de enfermería en Lanzarote, temas a tratar en comisión, también la alta tasa de abandono universitario que encabeza Canarias y las pérdidas económicas que supone. De 51 millones de euros al año que se van por esos chicos a los que se da recursos y abandonan las universidades. El curso 2022-23 comienza con el programa de mentoría, como acción para servir de apoyo a los estudiantes de nuevo ingreso a la universidad. Incorporan cursos Fórmate M, se garantizará un seguimiento personalizado de los estudiantes. Y por la Ley de Sistema Público de Cultura de Canarias, aprobada en la pasada legislatura, de la que no se cumple ahora ese blindaje del 2% del total de los presupuestos. Una ley que se aprueba en el Parlamento por todas las fuerzas políticas, incluido Coalición Canaria y el PP, que además comprometía aumentar el presupuesto anualmente, por lo que hoy deberíamos estar aquí hablando y debatiendo sobre una subida en cultura del 11%. Vamos a tenerlo claro, una cosa es cultura y otra cosa el ICDC, que es el Instituto Cultural Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Tenemos 21.700.000 euros, ha subido el instituto, que es donde están los principales programas de desarrollo. Luego está cultura, que como dije, tiene un reajuste. Los grandes proyectos están cubiertos y poco a poco, con lo que se verá, pues los transferencias tienen que hacernos el Estado. Proyectos que tenemos que presentarnos, intentamos cubrirlo todo. Y pide que no se tenga una visión simplista del presupuesto y a no hablar solo de dinero, sino de proyectos. Y el consejero de Transición Ecológica y Energía ha hablado también en comisión de las líneas estratégicas que su consejería está llevando ya a cabo para seguir con el proceso de implantación de las energías renovables. El objetivo que se marcan es pasar de usar el 20% de energía renovable al 45% a lo largo de la legislatura. El sistema de generación de energía eléctrica en Canarias está obsoleto y persiste el riesgo de ceros energéticos. Lo ha vuelto a decir el consejero de Energía, que ha dado detalles sobre la implantación de renovables en Canarias que deben ir ganando terreno para garantizar el suministro a largo plazo. Las renovables las entendemos como un pilar fundamental, no solo en la transición ecológica, sino también como ingrediente básico para paliar la emergencia energética en la que nos encontramos. Actualmente se cubre un 20% de la demanda de Canarias con energías limpias frente al 46% de la media nacional. Y avanzar
en la senda de la transición energética de nuestro archipiélago exige tomar decisiones valientes. Yo creo que es importante aumentar ese 20% que tenemos ahora mismo de producción de energías renovables en Canarias. Ese es el destino, esa es la solución. Y sin planificación no vamos a tener una verdadera transición ecológica y en este caso energética. No podemos hacer planificación energética a espaldas de los ayuntamientos y los cabildos de Canarias. La nota discordante la dio el grupo Vox, que se mostró contrario a la implantación de las renovables. No veo que se traslade realmente o que esté justificado esa gran inversión en renovables porque no tiene un traslado al recibo de la luz. Que es que las acciones de hoy comprometen e hipotecan nuestro futuro. Y aparentemente la apuesta de este Gobierno de Canarias es por los combustibles fósiles. El objetivo de descarbonización de la economía canaria para los próximos 20 años, dice el Gobierno, debe implicar un cambio profundo del sector energético en las islas. Los últimos datos de siniestralidad laboral de enero a septiembre señalan que se ha producido en Canarias un total de 20.498 accidentes laborales frente a los algo más de 18.000 en el mismo periodo del año anterior. El dato positivo, los accidentes con resultado de muerte, que sí que han descendido, 13 en este 2023 frente a los 19 del año pasado. Y el sector con mayor siniestralidad, la hostelería, seguido de la construcción. La consejera de Empleo ha hablado en el Parlamento de la estrategia para prevenir los accidentes en el ámbito laboral. Es el sector servicios seguido de la construcción, los dos mayores sectores donde se producen accidentes laborales. La mayoría de los accidentes de trabajo mortales son por caída del trabajador desde la cubierta de naves industriales. Y por esta razón hemos comenzado el ICASEL, junto con la Inspección de Trabajo, una campaña de información y verificación sobre las medidas de protección que tienen las cubiertas y los procedimientos de actuación a la hora de subir personas trabajadoras a dichas cubiertas. Prevenir y, sobre todo, reducir el desperdicio de alimentos es uno de los objetivos que se marca la Consejería de Agricultura y Soberanía Alimentaria para evitar que Canarias sea la segunda comunidad de todo el territorio español que más comida útil desperdicia. A la espera de que se apruebe ya la ley estatal que va a regular esta situación, el Ejecutivo apuesta por fomentar el consumo local. Y Canarias, en ese estudio que se ha hecho por parte del Ministerio, desgraciadamente ocupamos el segundo lugar de todo el territorio estatal en desperdicio alimentario. Todo esto supone, además, aproximadamente, en cifras globales, el 10% de las emisiones de CO2 que provocan el efecto invernadero. Fomentar e incrementar la producción local y el autoabastecimiento, porque fomentando la producción local, evidentemente, contribuimos directamente a desperdiciar menos alimentos. Es una realidad, porque al importar tanto de fuera, importamos para un número determinado que muchas veces no se produce y porque los productos que vienen de fuera tienen menos vida útil. Desde Canarias, todos los grupos con representación parlamentaria abordaron uno de los temas de actualidad esta semana, la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Pues agradecer ese voto favorable de Coalición Canaria que hace que la derecha se quede con la ultraderecha como único apoyo, ¿no? Creo que ha sido un día en el que se ha hablado de Canarias y por tanto me alegra como el presidente de Canarias y también, lógicamente, muy contento como socialista. No se habló en la primera jornada de la inmigración, tuvo que subir una canaria, la voz de Canarias, Cristina Valido, para poner sobre la mesa un problema que es de Estado, aunque no quieren verlo, quieren taparlo, se quieren centrar en cuestiones como la amnistía, la cual rechazamos y nos parece aberrante. Un claro acto de corrupción política donde priman los intereses personales, los intereses del señor Sánchez contra los intereses generales. ¿Qué hay que decir? ¿Y el primer pago que hay de esta investidura? Pues la ley de amnistía. Y muy poco peso de la diputada de Coalición Canaria, que por cierto firmó un acuerdo cargado de generalidades, sin ninguna concreción. Bueno, lo único concreto es lo que ha puesto el Partido Socialista. Estamos totalmente convencidos de que Pedro Sánchez se va a convertir en el presidente más corrupto de la historia de España, ya que no cabe un acto de corrupción mayor que un político amnistíe a políticos, delincuentes, malversadores y golpistas para alcanzar el poder. Creo que vale la pena que el Gobierno haga una tarea de aproximación. Entiendo que en esa votación también Coalición Canaria lo hizo en el marco de una negociación futura. Desde la agrupación de Reña Independiente nos hemos mostrado disconformes a que esta investidura se haga a través de alcanzar un acuerdo con una amnistía que consideramos que no se hace por una convicción política, sino por una necesidad.
Pues precisamente la toma de posesión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y las polémicas palabras que Ayuso dirigió a Sánchez durante el debate de investidura en el Congreso han centrado parte de la actividad en otras cámaras, en este caso en el Congreso. Declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a Su Majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras. Y echar por tierra a ese caso de corrupción de la señora Ayuso. Esa transparencia, si yo en esa tribuna de oradores aprovecho e insulto a su familia, lo mínimo es que usted diga por abajo, al menos, me gusta la fruta. La señora García hace poco dijo mongola y yo no dije nada porque pensé, he entendido que dijo me mola. El señor Padilla hace poco dijo facha. Me llamó facha y yo entendí, ¿qué facha? Yo entendí eso, entendí eso. Son las diputadas de mayor y menor edad de esta 11ª legislatura, ambas del Grupo Socialista y nacidas en la misma isla, en Lanzarote. Hemos conversado con ellas sobre la actividad parlamentaria y de cómo viven esta etapa desde esas diferentes perspectivas, la de la experiencia, que da la madurez, y la del aprendizaje de los más jóvenes. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputada del Parlamento de Canarias. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputada del Parlamento de Canarias. Para mí el Parlamento debe ser un lugar de consenso y de debate, y el ser diputada ya es un honor, y el ser de la mayor edad también es un orgullo, con lo cual lo llevo con mucha responsabilidad, evidentemente. Bueno, pues ser la diputada más joven es todo un orgullo y un honor poder representar a todos los jóvenes de Canarias y, bueno, por supuesto de la isla de Lanzarote. Es toda una experiencia, una gran oportunidad, sobre todo de aprender. Creo que he estado estudiando más que todo lo que hice en el doctorado. Porque casi la vi como una adolescente, o no verla nacer, pero sí adolescente. Entonces para mí es un orgullo compartir con ella, siendo las dos de la misma isla. De conformidad con lo previsto en el artículo 7º del reglamento de la Cámara, declaro abierta la sesión constitutiva del Parlamento de Canarias en su 11ª legislatura. Y la palabra debe ser la que lleva todas las diferencias que pueden tener los diferentes grupos y la mediación. Desde luego que estamos todos comprometidos en que las 8 islas avancen, pero es verdad que siendo de una isla no capitalina siempre tenemos más que reivindicar, pues por ejemplo en el caso de la juventud, los estudios, que no tenemos el mismo acceso que las islas capitalinas. Aquí se habla de todas las cosas que la gente en la calle está pendiente y observa. Es verdad que los jóvenes sentimos como que es una institución que está bastante alejada de nosotros, de nuestros problemas y de nuestro día a día. Es una parte muy formal de la política y creo que se visualice personas jóvenes en las que uno se puede ver reflejado, que traiga aquí temas que nos interesan, también atraerlos y que también estén pendientes de que son sus cosas también las que se están jugando aquí dentro.
Y esta semana vamos a conocer el lado más personal de Melody Mendoza, que es diputada del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera. Hemos hablado con ella de música, de libros, de gastronomía y también de los recuerdos más importantes de su infancia. Bueno, algo que recuerdo muy especial de mi infancia pues, fue el nacimiento de mi hermana la pequeña. Recuerdo porque yo tenía 8 añitos y pues deseaba muchísimo tener una hermana pequeña, y recuerdo perfectamente el día en el que le dan en alta a mi madre en el hospital y llega a casa con mi hermana la pequeña, que de un momento a otro pues se vuelve la felicidad y el juguete en casa. Pues me gusta la gente que tiene buen humor, me gusta la gente que es alegre, que es positiva, y que ve siempre una salida, que es de esas personas que se llaman vitamina. No soporto a la gente pesimista, no me gusta la gente que es pesimista, la gente que no encaja bien el humor, no me gusta esa gente que dicen que no te aporta buena energía. Yo soy muy de energías, entonces eso no me gusta mucho. Un libro que creo que todo el mundo debería de leerse es Padre Pobre, Padre Rico. Creo que es un libro de economía básica y que todo el mundo debería de leérselo. Es verdad que me gusta muchísimo la música en español, consumo y escucho muchísima música en español. Me gusta pues desde Alejandro Sanz, Alejandro Fernández, Gloria Estefan, Carlos Vives. Me gusta mucho escuchar la música en español, pero como te digo, no tengo un cantante ni una canción favorita. Creo que también depende, la música depende muchas veces del estado de ánimo en el que te encuentres, de que me gustan mucho también las canciones que le cantan al amor, me encantan. Pero bueno, si tuviera que elegir una, pues me quedaría a lo mejor con Cuando nadie me ve, de Alejandro Sanz. No tengo comida favorita, pero es verdad que como paso tanto tiempo fuera de casa, creo que cualquier comida de mi madre se ha convertido prácticamente en mi comida favorita. Pero bueno, una comida que no me canso de comer es papas fritas y huevos. En cualquier momento para mí un plato de papas fritas y huevos viene bien. Y pues la pasta en todas sus versiones también me gusta muchísimo. Bueno, nos vamos a despedir y lo vamos a hacer con una imagen poco habitual en el Parlamento de Canarias. La gran lámpara central del Salón de Plenos ha sido descolgada para proceder a su limpieza. Y ha sido un proceso complejo porque se trata de una lámpara de 1850 que en su momento portaba las velas que iluminaban la sala. El mecanismo para su bajada estaba dañado. Hubo que realizar tareas para asegurar que todo este procedimiento fuera seguro. Con esta imagen les dejamos por esta semana. Hasta dentro de 7 días. Adiós.